En plena Segunda Guerra Mundial, una mujer soviética de 38 años vendió cada cosa que poseía, absolutamente cada cosa, su casa, sus muebles, su ropa, cada objeto que tenía. Juntó 50.000 rublos y le mandó una carta directamente a Josef Stalin pidiéndole que con esa plata le fabricaran un tanque T-34, que le pusieran el nombre novia de combate y que la enviaran al frente a manejarlo ella misma para cobrarle a los nazis la muerte de su marido, y lo que cuesta creer es que Stalin dijo que sí, el Ejército Rojo le armó el tanque, le dieron 5 meses de entrenamiento, y aquella mujer que antes de la guerra trabajaba en una fábrica de conservas y como telefonista se convirtió en la primera mujer tanquista en ganar el título de heroína de la Unión Soviética, el reconocimiento militar más alto del país. Se llamaba Mariya Oktyabrskáya. Y lo que hizo con ese tanque dejó mudos a los soldados que combatían a su lado. La razón diría que una mujer de 38 años sin experiencia militar de verdad no aguantaría ni un día en el frente oriental, que era el campo de guerra más brutal de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero Mariya no solo aguantó, sino que en su primer combate destruyó nidos de ametralladoras, piezas de artillería y posiciones alemanas blindadas. Y cada vez que le rompían las orugas del tanque, hacía algo que los comandantes le tenían prohibido hacer: se tiraba del tanque en medio de las balas y se ponía a arreglar las orugas con sus propias manos mientras el fuego enemigo le pasaba por la cabeza. Pero antes de entender cómo una mujer que hacía conservas y atendía teléfonos terminó conduciendo un tanque en el frente más sangriento de la guerra, hay que entender que la llevó a tomar esa decisión, porque la historia de Mariya Oktyabrskáya no arranca con un tanque, arranca con una carta que tardó 2 años en llegar. Mariya Vasilievna Oktyabrskáya nació el 16 de agosto de 1905 en un pueblo de la península de Crimea. Era ucraniana, hija de una familia campesina pobre con más de 10 hijos. Desde chica tuvo que ganarse la vida para ayudar a los suyos y pasó por varios trabajos antes de terminar en una fábrica de conservas y después como telefonista. En 1925, cuando tenía 20 años, conoció a un cadete de caballería que se llamaba Ilya Oktyabrski y se casaron ese mismo año. La pareja decidió que su nueva familia se merecía un apellido nuevo y escogieron Oktyabrski en honor a la Revolución de Octubre. Desde que se casó con un militar, Mariya se metió de cabeza en la vida del ejército, entró al Consejo de Esposas Militares, aprendió enfermería, aprendió a disparar distintas armas y a manejar vehículos, sacó la distinción de tiradora de Voroshilov, que era un programa soviético para entrenar civiles en habilidades de combate. Y durante 15 años acompañó a su marido de base en base por toda la Unión Soviética, aprendiendo todo lo que pudiera sobre la vida militar. Ella misma lo decía con una frase que repetía siempre: cásate con un militar y vas a estar sirviendo en el ejército. Ser esposa de oficial no es solo un orgullo, sino una responsabilidad. Cuando la Operación Barbarroja desató la invasión alemana de la Unión Soviética el 22 de junio de 1941, 3 millones de soldados alemanes cruzaron la frontera soviética en lo que se iba a convertir en el frente más sangriento de toda la Segunda Guerra Mundial. Un frente donde iban a morir más de 26 millones de soviéticos entre militares y civiles. A Ilya lo mandaron al frente como comisario del Regimiento 206 de Infantería y a Mariya la evacuaron a la ciudad de Tomsk en Siberia junto con su hermana y las esposas de otros oficiales. La separación fue durísima porque ninguno de los dos sabía si iban a volver a verse. Ilya peleó en el frente ucraniano mientras Mariya trabajaba primero en una obra de construcción y después como telefonista en una escuela militar en Tomsk. Durante 2 años no supo absolutamente nada de su marido. 2 años de incertidumbre total donde cada día que pasaba sin noticias era un día más de angustia y donde cada carta oficial que llegaba a Tomsk le paralizaba el corazón porque podía ser la suya, hasta que en 1943 recibió la carta que toda esposa de soldado tenía terror de recibir. La notificación oficial que decía que el comisario de regimiento Ilya Oktyabrski había caído en combate el 9 de agosto de 1941 en una batalla en Ucrania cerca de Kiev. 2 años. Llevaba 2 años muerto y ella no tenía idea. Lo que hizo Mariya después de leer esa carta no fue ponerse a llorar y aceptar lo que había pasado, fue algo que nadie a su alrededor se habría imaginado. Fue al cuartel militar de Tomsk y pidió que la mandaran al frente. La rechazaron. Le dijeron que tenía 36 años, que tenía problemas de espalda por una tuberculosis en la columna, que las mujeres no manejaban tanques, que el frente oriental no era lugar para una telefonista, que se quedara en Siberia y siguiera con su trabajo. Mariya volvió al cuartel y pidió otra vez. La volvieron a rechazar con los mismos argumentos. Volvió una tercera vez y la rechazaron por tercera vez. 3 veces le dijeron que no, 3 veces le cerraron la puerta en la cara.
y entonces Marilla decidió que si el ejército no la iba a mandar al frente ella iba a buscar la forma de llegar por su cuenta, y lo que se le ocurrió fue algo que a nadie en toda la Unión Soviética se le había pasado por la cabeza. Vendió todo. No es un modo de decir, vendió literalmente cada cosa que tenía, cada mueble, cada prenda de ropa que no llevaba encima, cada objeto que pudiera convertirse en plata. Juntó 50.000 rublos, que era una fortuna para una telefonista en la Siberia de 1943, y depositó toda esa plata en el Banco Nacional Soviético con una instrucción bien clara, que se usara para fabricar un tanque T-34. Después agarró papel y lápiz y le escribió una carta directamente a Stalin. La carta decía: mi marido murió en combate defendiendo la patria. Quiero venganza contra los perros fascistas por su muerte y por la muerte del pueblo soviético torturado por los bárbaros fascistas. Para esto he depositado todos mis ahorros personales, 50.000 rublos, en el Banco Nacional para construir un tanque. Pido que el tanque se llame Novia de Combate y que me manden al frente como su conductora. Una mujer que hacía conservas y atendía teléfonos le estaba pidiendo al hombre más poderoso de la Unión Soviética que la dejara manejar un tanque en la guerra más sangrienta de la historia. El Comité de Defensa del Estado le dijo a Stalin que aceptar podía funcionar como un golpe de propaganda enorme, que una viuda vengando a su marido desde un tanque comprado con su propio dinero era justo la clase de historia que el pueblo soviético necesitaba escuchar en medio de una guerra que ya se había llevado millones de vidas. Stalin aceptó. En mayo de 1943 Marilla entró a la Escuela de Tanques de Omsk, donde se convirtió en la primera mujer conductora de tanques del país. Recibió 5 meses de entrenamiento, que era más de lo que recibía la mayoría de los tanquistas soviéticos, porque en Stalingrado los tanques salían a pelear sin siquiera estar pintados. El entrenamiento largo era parte del plan de propaganda. El gobierno no solo quería mandarla a combatir, sino que quería estar seguro de que durara lo suficiente como para que la historia sirviera de ejemplo. En septiembre de 1943 Marilla terminó su entrenamiento con el rango de sargento y la asignaron a la 26 Brigada de Tanques de la Guardia, parte del segundo cuerpo de tanques de la Guardia, como conductora y mecánica. Su tanque era un T-34 con las palabras Novia de Combate pintadas en los dos costados. Cuando llegó a la brigada los soldados no sabían qué pensar. Una mujer de 38 años que se había comprado su propio tanque para vengar a su marido sonaba más a cuento de propaganda que a algo real. Muchos pensaban que era un armado publicitario que no iba a durar ni una semana. Algunos comandantes estaban seguros de que la iban a tener que sacar del frente después del primer combate. Se equivocaron todos. El 21 de octubre de 1943 Marilla entró en combate por primera vez y lo que hizo ese día le cerró la boca a todos los que habían dudado de ella. Manejó el T-34 directo contra las posiciones alemanas en medio de un combate feroz donde las balas rebotaban contra el blindaje del tanque y la tierra reventaba a su alrededor. El tanque destruyó nidos de ametralladoras, piezas de artillería y posiciones blindadas. Los soldados alemanes que habían aguantado el avance de otros tanques no se esperaban que el que les estaba haciendo pedazos las trincheras tuviera una mujer al volante. Y cuando un disparo alemán le rompió las orugas del tanque y el T-34 quedó clavado en medio del campo de batalla, Marilla hizo algo que iba en contra de todas las órdenes. Abrió la escotilla, se tiró del tanque al suelo y se puso a arreglar las orugas con sus propias manos mientras las balas y la metralla volaban a su alrededor. Cualquier persona con sentido común se habría quedado adentro del blindaje esperando que pasara el fuego, pero Marilla no estaba ahí por sentido común sino por una rabia que le empujaba a hacer cosas que los soldados de carrera no se animaban a hacer. Terminó de arreglar las orugas, se subió de vuelta al tanque y siguió peleando. El comandante del batallón la felicitó por radio y les dijo a todos los tripulantes: peleen como pelea la tripulación de Novia de Combate. Marilla acababa de ganarse el respeto de cada soldado de la brigada. Un mes después, el 17 de noviembre de 1943, durante un ataque nocturno para tomar el pueblo de Novoye Selo en la región de Vitebsk, el tanque de Marilla volvió a ser alcanzado por artillería alemana que le destrozó las orugas. Y otra vez Marilla se tiró del tanque bajo fuego junto con otro tripulante para arreglar los daños mientras el resto de la tripulación los cubría disparando desde la torreta. Terminaron la reparación y siguieron avanzando. Esa noche las fuerzas soviéticas tomaron el pueblo y Marilla se ganó entre los soldados la fama de ser alguien que no le tenía miedo a nada. Le mandó una carta a su hermana después de esas batallas y lo que escribió dice más sobre quién era Marilla que cualquier informe militar. Tuve mi bautismo de fuego, les di duro a los bastardos, a veces estoy tan furiosa que ni puedo respirar. Esa furia que ni la dejaba respirar era lo que la tiraba del tanque cada vez que le rompían las orugas. Era lo que la hacía arreglar bajo fuego lo que cualquier otro habría dejado tirado.
era el motor que la mantenía peleando cuando todo indicaba que ya debería estar muerta. En enero de 1944 Marilla participó en la ofensiva de Leningrado-Novgorod, una operación masiva del Ejército Rojo para romper el cerco alemán sobre Leningrado. Durante un ataque nocturno contra posiciones blindadas alemanas cerca del pueblo de Svedí en la región de Vitebsk, Novia de Combate avanzó sobre las trincheras enemigas destruyendo posiciones defensivas, pero un proyectil antitanque le pegó en las orugas y el T-34 quedó parado otra vez. Marilla hizo lo que hacía siempre, abrió la escotilla y se tiró al suelo para arreglar las orugas, a pesar de que le habían dado la orden de quedarse adentro del tanque, porque afuera la artillería alemana estaba reventando todo lo que se movía. Trabajó bajo el fuego cruzado y logró arreglar los daños, pero cuando estaba por subirse de vuelta al tanque un fragmento de metralla le pegó en la cabeza, le entró por el ojo y le llegó hasta el cerebro. Cayó inconsciente al lado de las orugas que acababa de arreglar. La sacaron del campo de batalla y la llevaron al Hospital de Campaña 478, de ahí la movieron al Hospital Militar de Fastiv cerca de Kiev donde los médicos confirmaron que el fragmento le había llegado al cerebro y que la herida era gravísima. Marilla entró en coma. Sus compañeros de la brigada iban a verla al hospital y algunos comandantes le llevaron personalmente la condecoración de la Orden de la Guerra Patria de primera clase que se había ganado en combate. Se la pusieron en la cama del hospital mientras estaba en coma con la esperanza de que de alguna forma supiera que su valor había sido reconocido. Los tanquistas que habían peleado a su lado le hablaban aunque sabían que seguramente no los escuchaba, le contaban cómo iban las batallas, le decían que Novia de Combate seguía peleando en su nombre. Pero Marilla no despertó. Pasó 2 meses en coma y mientras la trasladaban del hospital de Smolensk hacia Moscú para un último intento de tratamiento, murió el 15 de marzo de 1944. Tenía 38 años. La misma edad que tenía cuando decidió que iba a comprar un tanque y vengar a su marido. La enterraron con honores militares en Smolensk en un lugar que se llama Jardín de la Memoria de los Héroes, al lado de soldados que habían caído defendiendo esa misma ciudad 130 años antes durante la invasión de Napoleón. El 2 de agosto de 1944 fue nombrada póstumamente heroína de la Unión Soviética, el reconocimiento militar más alto del país. Fue la primera mujer tanquista en ganarlo. También le dieron la Orden de Lenin. Durante toda la guerra se calcula que alrededor de 800.000 mujeres soviéticas pelearon en el Ejército Rojo en distintos roles, como francotiradoras, pilotos, enfermeras y partisanas, pero el caso de Marilla fue único porque no solo combatió sino que pagó de su propio bolsillo el arma con la que combatió. El tanque original fue destruido en combate después de la muerte de Marilla, pero los jóvenes tanquistas de su brigada le pintaron el nombre Novia de Combate a un tanque nuevo en su memoria, y cuando ese tanque también fue destruido le pusieron el mismo nombre al siguiente. Y así el nombre siguió pasando de tanque en tanque hasta el final de la guerra y hasta la caída de Berlín en mayo de 1945, porque los soldados que habían peleado al lado de Marilla se negaban a dejar morir su recuerdo. Hoy hay un monumento a Marilla Oktyabrskáya en Tomsk, la ciudad siberiana donde recibió la carta que le dio vuelta a la vida, y su historia aparece en los libros de texto rusos como ejemplo de lo que una persona es capaz de hacer cuando el dolor se convierte en decisión. Lo que Marilla Oktyabrskáya demostró en aquellos meses de combate no fue que la venganza sea justa ni que la guerra convierta a la gente en héroes. Lo que demostró fue algo más simple y más difícil de ignorar, que una mujer a la que el ejército le dijo 3 veces que no encontró la forma de decir que sí por su cuenta. Y que a veces lo que separa a alguien que se queda llorando en Siberia de alguien que maneja un tanque en el frente más sangriento de la historia es una carta, 50.000 rublos. Y una furia tan grande que ni la dejaba respirar.